está en permanente construcción. Este tipo de sistemas de alertas agroclimáticas tempranas participativas son algo que ya el nombre lo olvida, se construyen directamente con las comunidades, con las poblaciones, y por ello es totalmente dinámico y es progresivo en el tiempo. Esta charla mía va a terminar con la colega Liliana Recamán, quien al final, ella es la coordinadora ambiental del acueducto de Popayán y ha estado muy involucrada con las comunidades indígenas y campesinas en las cuales se está haciendo un proyecto piloto de este sistema, y ella va a contarnos en forma corta también su perspectiva desde las comunidades. Empezamos, por favor. Esto tiene que ver dentro del marco de la adaptación en el sector agropecuario ante el tema del cambio climático y la variabilidad climática extrema. Bienvenida, Esperanza. La colega Esperanza de Trinidad, que está a cargo del tema de alertas, boletines. La siguiente, por favor. Dentro del tema de adaptación ante cambio climático y variabilidad climática extrema, hay una serie de dimensiones que permiten hacer el acercamiento al tema de vulnerabilidad y que nos lleva después a la parte adaptativa. Ya en vulnerabilidad pues hay toda una serie de conceptos del IPCC, de FAO, de diferentes proyectos, pero podemos hablar de unas grandes dimensiones que están generando vulnerabilidad en nuestro sector agropecuario. Por ejemplo, vulnerabilidades en la dimensión política, de política pública y gestión institucional. Yo creo que este evento realmente está enmarcado dentro de ese tipo de lineamientos. Está el tema de información y tecnología apropiados, que también indudablemente tiene que ver con el evento directamente, con la parte de aspectos socioeconómicos de las comunidades involucradas, seguridad alimentaria y nutricional, que es muy importante, y la parte agroambiental. O sea que hay toda una serie de dimensiones en las cuales reconocemos que la parte agroclimática se mueve y que por consiguiente tienen que estar interactuando dentro de ese espacio de las diferentes dimensiones. Ya específicamente, al acercarnos más todavía y mirar la vulnerabilidad por deficiencias en información y tecnología, entramos al tema directamente de alertas agroclimáticas tempranas participativas. Pero hay también otra serie de medidas adaptativas que toca trabajar de manera simultánea o de manera complementaria, como por ejemplo el tema de capacitación en cambio climático y en variabilidad climática extrema, que ya incluyen los diálogos de conocimientos, de experiencias y la integración entre saberes actuales y ancestrales. Eso me parece muy importante. Inclusive anoche durante la cena hablamos con algún colega sobre la necesidad de también hay de escuelas en campo a las cuales vengan los doctores, los PHs, los docentes a aprender también de los saberes de las comunidades, digamos de los indicadores del clima de las comunidades. O sea que esto tiene que ser en dos dimensiones, en dos vías, tanto digamos desde el saber actual hacia el saber ancestral, como también del saber ancestral al saber actual. Y como les digo, ya es hora que hablemos de las escuelas de campo, escuelas para formar a nuestros doctores realmente en conocimientos que son fundamentales y que ayuden a diluir en el tema de por qué muchas veces la información no se utiliza por la comunidad, porque quienes generamos la información no sabemos realmente con quién estamos hablando o con quién estamos interactuando. Sistemas locales de colección, procesamiento, suministro de información agrometeorológica, biofísica, que son las plataformas, también sobre esto vamos a hablar en el curso del día de hoy y mañana, cómo realmente es indispensable integrar todas las fuentes de información agroclimática en plataformas unificadas que tengan similares estándares de colección de información, de transmisión de datos, de control de calidad, de almacenamiento y de devolución de la información a las comunidades con una serie de estándares que sean como integrales, de modo tal que dejemos de hablar tanto de servicios de meteorología, de servicios de meteorología privados de diferentes gremios, de ministerios, e integremos todo ya en plataformas que sean accesibles de forma gratuita y abierta para el sector agropecuario antes que nada. Y está el tema de las alertas agroclimáticas tempranas participativas. La siguiente. Igualmente, pues, antes de ya ir directamente a la parte de alertas tempranas, el portafolio de medidas adaptativas para responder ante la vulnerabilidad por deficiencias en información y tecnología, podríamos
terminar indicando pues que es fundamental el manejo sostenible de agua, suelos, cultivos, ganados ante los nuevos escenarios de tipo climático, no proyectados, sino que están realmente ocurriendo. Eso lo hemos hablado en muchos talleres y reuniones. La gran mayoría de medidas sostenibles, de medidas de agricultura local, ahora son muy importantes ante la variabilidad climática extrema y ante el cambio climático. O sea, el cuide del tema es cómo vincular esas medidas que ya tienen las comunidades o que nuestros investigadores han desarrollado a través de años de investigación en campo, cómo vincularlos ahora dentro del contexto de cambio climático y variabilidad climática extrema sin que eso salga pues, de este tipo de contexto. Igualmente hablamos con los colegas, por ejemplo, que el tema de cosecha de agua lluvias, que es un tema que es utilizado ya hace mucho tiempo por muchas comunidades. Ahora, por ejemplo, dentro de este marco de cambio climático y variabilidad climática extrema, habría que utilizarlo, por ejemplo, a raíz de pronósticos como evento del Niño, que ahora estamos hablando de un posible evento del Niño hacia mitad del segundo semestre y final de año. Entonces, ¿cómo hacer una cosecha de agua lluvias ahora orientada a colectar unos recursos hídricos que podamos manejar en cultivos específicos y en comunidades específicas ante una reducción que vamos a determinar de lluvias hacia esa época y que ese recurso hídrico podamos utilizarlo ya en sistemas productivos específicos en ciertas comunidades? O sea, darle el contexto realmente ya dentro de cambio climático y variabilidad climática. Asimismo, el tema de modelaciones que tanto a veces nos gusta, Aquatrop, CRES, en fin, esas son herramientas, nuevamente, como decían los colegas, herramientas solamente. Un modelo jamás se nos puede salir de las manos, tiene que ser una herramienta solamente con la cual vamos a hacer realmente un trabajo con las comunidades. Entonces vamos a empezar a mirar la forma en que se construyen unas alertas según lo que hemos venido aquí trabajando en Colombia en los últimos 3 años con diferentes actores del Ministerio de Agricultura, de Corpoica también, la Corporación de Investigación Agropecuaria de Colombia, con comunidades del Cauca, con actores muy importantes aquí del departamento del Cauca, y con otra serie de apoyos también que hay con respecto a esto, para una gestión apropiada del riesgo climático en comunidades de productores del sector agropecuario. Algunos elementos que hemos analizado antes que nada, que es importante considerar, es que las alertas tempranas participativas son diferentes de las predicciones climáticas generales, aun cuando las toman en consideración. O sea, frecuentemente se confunden lo uno con lo otro, ¿cierto? Y, por ejemplo, lo que usualmente hace un servicio de meteorología, ¿cierto? Que es, con el caso de CENAMI, INAMI y de AMI en Colombia, es hacer una serie de predicciones, por ejemplo, de lluvias, frecuentemente cualitativas, de caída de lluvias, de aumento de lluvias, en temperaturas, así mismo, pero de manera general. De manera general para que a partir de ahí los productores o las comunidades o los diferentes sectores tomen medidas. Pero eso es una visión que tiene su importancia hasta un cierto punto. Pero si hablamos ahora de este tipo de alertas, ya es algo diferente, pero que sí toma en cuenta indudablemente la predicción climática, que es su punto de partida, digamos así. Luego, estas alertas se deben construir con participación de técnicos y representantes de sistemas agropecuarios locales. Eso es tal vez uno de los elementos fundamentales. Estamos hablando aquí, en esta charla, sobre todo de pequeños productores. O sea, que estamos enfocando el tema fundamentalmente hacia los pequeños productores del sector agropecuario. Pero lo que hemos venido ahora planteando en la anterior charla y las preguntas que hubo. O sea, ¿cómo hacer para que la comunidad se involucre? Hombre, involucremos la entrada. O sea, eso es un poco, digamos, lo que hay realmente, o más bien nosotros involucremos con la comunidad, que sería otra forma de ver. De esa manera, pues no vamos a estar al final del proyecto o de un trabajo realmente buscando cómo acercarnos con la comunidad. Cierto que frecuentemente las causas y las dificultades en los proyectos o en el suministro de información. Estas alertas deben considerar la realidad agropecuaria, agroclimática, socioeconómica y tecnológica local. Porque también es otra cosa que aquí estamos diciendo, consideramos que realmente este tipo de sistemas de alertas agroclimáticas deben conducir a una medida adaptativa. Y entramos ya muy cerca del tema de gestión del riesgo. O sea, obviamente, ¿cierto? Ya estamos prácticamente hablando de gestión del riesgo agroclimático. Pero seguimos fundamentando esto fuertemente en el tema de alertas, digamos, de predicciones, alertas y el camino realmente hacia la medida adaptativa. Pero igual como decía Rodney,
Si una alerta no tiene dolientes, si no se aplica, no se alerta. Totalmente cierto. O sea que realmente ahí está, digamos, también un tema fundamental. ¿Y cómo se aplica? ¿Cómo se utiliza? En el fondo, a través de medidas adaptativas. O sea, realmente lo que la comunidad o el productor debe llevar a cabo son medidas concretas y en gran parte con sus recursos locales. O sea, no podemos traer a un agrónomo de afuera o a un investigador de afuera a decirle a una comunidad qué va a hacer si no la conoce, o sea, si no sabe qué recursos tiene realmente ya, y qué cultura y qué conocimientos tiene para poder realmente manejar ese tipo de pronóstico o predicción. La siguiente. Y debe integrar también diversos tipos de saberes, o sea, que es otro elemento que me parece muy importante. De modo tal que esta sería una cadena por ahora básica que hemos estado construyendo acá, que empieza con la predicción climática en macro y mesoescala, indudablemente donde los servicios de meteorología son los principales protagonistas, ¿cierto? Y los centros internacionales de predicción, porque ahí empieza la parte científica del conocimiento actual, digamos, de la ciencia y la tecnología actual. Y luego viene ya un reto importante para los técnicos y es reducir la escala, la predicción a una escala local, pero con participación de conocedores del clima locales. Porque usualmente la resolución con que se trabajan los diferentes modelos de predicción del clima es bastante gruesa y obviamente no está enfocada, o el zoom no está enfocado a cuencas o comunidades específicas. Pero como tenemos que trabajar con comunidades específicas, aquí el reto es cómo yo bajo un pronóstico que ha sido hecho para otros fines a una comunidad local. Para eso hay una serie de herramientas, de técnicas, ¿cierto?, que son posibles, estadísticas, dinámicas, en fin. Pero hay herramientas ya que se pueden utilizar y ahí viene también. Pero aquí también empieza a intervenir la comunidad. O sea, los conocedores locales, ¿qué piensan realmente de cómo se podría comportar el clima en las siguientes semanas o meses? Entonces, y realmente hay coincidencia o no hay coincidencia. Los indicadores locales son sólidos o no son sólidos. ¿Qué acogida tienen realmente en las comunidades? Porque la mayoría de indicadores de clima locales son demasiado específicos y demasiado locales de una comunidad. Pero hay otros que se podrían realmente, y eso sería para un corto plazo, pero hay otros indicadores que son más robustos también de las comunidades, inclusive por ejemplo el tema de las constelaciones, o sea, digamos la observación que hacen ellos de las diferentes constelaciones, del movimiento que hay, de la Vía Láctea, en fin, de las estrellas, todo esto, que son más robustas y que se podrían adaptar ya a un plazo más largo. O sea, ahí viene ese tipo de interacción. Y luego viene el paso de clima a agroclimatología. O sea, una cosa es hablar de lluvias, de temperaturas esperadas, luminosidad, y eso cómo se maneja ya en la parte agropecuaria. Por consiguiente, aquí es donde entran las herramientas agroclimáticas. O sea, cómo se convierte esa predicción climática local en recomendaciones o en perspectivas agroclimáticas locales. Por ejemplo, fechas de siembra, cultivos y variedades que deberíamos utilizar o que debería la comunidad utilizar, manejo del suelo, del agua y de insectos plagas en las siguientes semanas. Pero aquí continúa también la comunidad, porque finalmente la comunidad sabe eventualmente de qué tipo de semillas puede disponer para los siguientes meses, qué tipo de especies, qué tipo de cultivos, qué tipo de manejo mismo del cultivo. En la experiencia, por ejemplo, que hemos tenido en el Cauca, cuando hemos hecho algunos ensayos hasta ahora con los testigos que hemos elaborado, ellos nos hablan, por ejemplo, en el caso de papa, de ciertas variedades de papa que las conocen muy bien de hace muchos años y que son específicas, por ejemplo, unas ante épocas muy lluviosas y otras ante épocas más secas. Son semillas nativas, pero que son conocidas por ellos. Por consiguiente, si vamos a hacer un balance hídrico, por ejemplo, no podemos hacer un balance hídrico para papa como tal. Tenemos que hacer un balance hídrico para la papa que siembra la comunidad, que puede que tenga 120 días y no 150 días como un modelo, digamos, lo va a indicar. O sea que aquí también sigue el tema de la conversión participativa de la predicción ya con herramientas agroclimáticas. Y finalmente hay que hacer una evaluación participativa e implementación de acciones de adaptación ya según sistemas productivos locales, con base en la experiencia. También Rodney decía algo muy importante. Quizás de lo fundamental que hay con este tipo de sistemas es trabajar con comunidades en las cuales ya hay aceptación y ya hay un trabajo previo. Llegar uno a una comunidad a instalar o a implementar este tipo de sistemas sin una acción previa es casi imposible, ya es ir al fracaso. Y en el Cauca realmente hemos empezado unos pilotos con comunidades que ya venían de otra serie de proyectos donde se ganó el espacio de aceptación, digamos, de reconocimiento mutuo de la importancia del saber local y ellos del saber actual. Si no, no hubiera sido posible realmente haber avanzado en el tema. Así. Entonces, este diagramita nos parece pues que
no lo pude ampliar más, pero vamos a ir contando, nos parece que es como el marco de referencia. Esquema general del diseño de sistemas en comunidades de pequeños productores, alertas agroclimáticas tempranas participativas, tiene una serie de módulos, uno responsable, que lo hemos elaborado, una escala en tiempo, largo, mediano y corto plazo, o sea, tiene que tener la flexibilidad también en la escala temporal que se pueda aplicar a días, semanas o meses. Amenazas agroclimáticas y sectores agropecuarios de adaptación. Entonces, estos son los módulos básicos. Empieza por el pronóstico climático regional, o sea, en mesoescala, que siempre debe seguir elaborando el Servicio de Meteorología del país, INAMI, CENAMI, IDEAM, y los Centros Meteorológicos Internacionales, CIGIFEM, CPC de Estados Unidos, el IRI, en fin, todos aquellos actores que realmente tienen también al respecto un excelente conocimiento. Luego, aquí empieza el reto, que es pasar esto del pronóstico climático regional a un pronóstico climático local. Y esto tiene que ser hecho por meteorólogos y conocedores locales. Luego, eso se convierte en el pronóstico agroclimático local, que se realiza a través de agroclimatólogos y conocedores locales, nuevamente, que es lo que ya explicamos hace un momento. Con lo cual, podemos definir unas medidas adaptativas entre especialistas externos, o sea, digamos, agrónomos, investigadores de los centros de investigación, investigadores de las universidades, y personas que tienen también la sensibilidad, digamos, con las comunidades, pero también con los actores locales, de modo que se pueda combinar la herramienta también tecnológica externa con las posibilidades locales y con el conocimiento local. La difusión y aplicación de medidas de adaptación a través de líderes locales. Hace poco estuvimos en un taller donde nos hablaban los colegas de Bolivia de los yapuchiris, o sea, que me parece un excelente ejemplo realmente de cómo trabajar el tema. O sea, hay que conocer realmente cuáles son los conocedores locales y los líderes locales, o sea, las guías locales, porque ellos son los que tienen que llevar esto directamente ya al interior de la comunidad. O sea, no puede ser el externo, digamos así. Tiene que ser también un líder local pues, que maneje el tema, que lo conozca, que finalmente va a ser quien va a llevar la información al interior. Y el monitoreo y ajuste del sistema, que también se debe realizar, por ejemplo, por agroclimatólogos, universidad local, aquí en el caso del Cauca, también la Universidad del Cauca, está involucrada, hay también antropólogos, sociólogos, agrónomos, economistas, agrícolas involucrados de la universidad y comunidades locales, ya directamente. Esto tiene que tener una escala temporal de largo, mediano y corto plazo. O sea, por ejemplo, en el caso nuestro, el Servicio de Meteorología tiene unos pronósticos de corto plazo de 24 horas, de 2 días, muy buenos, ¿cierto? Que tendrán algún tipo de aplicación específico, porque es muy corto plazo. Pero hay otra serie de predicciones de semanas, de las siguientes 4 semanas, que tienen otro tipo de aplicación, y de largo plazo sería también ya meses. Hoy día hay también ya sistemas de predicción, sobre todo basados en las señales de los eventos del Pacífico ecuatorial, desde los oceanos, que permiten que cuando se anticipa un evento niño o niña, o no niño o no niña, se puedan ya realizar una serie de gestiones para los siguientes meses incluso. O sea que hay diferentes tipos de escalas. Y las amenazas agroclimáticas, en el caso nuestro en Colombia, interanuales por eventos ENOS. El IPCC también reconoce y varios autores reconocen que a raíz del cambio climático los eventos ENOS son más frecuentes y más intensos. Está documentado. Y en el caso nuestro, bueno, realmente el evento ENOS o los eventos ENOS ocurren allá en el Pacífico ecuatorial. Los efectos son los que repercuten en la climatología de cada país. Pero evidentemente cuando se mira la estadística se ve que la frecuencia sí se está incrementando y ya los efectos locales en Colombia, por ejemplo, se ve que son más importantes. O sea, cuando hay las nuevas niñas y los nuevos niños, se nota aquí en nuestro país que los efectos son cada vez más rigurosos. Igualmente hay otras amenazas intraanuales, estas son interanuales de un año a otro año, intraanuales por ondas mar de lluvia que nos afectan aquí al país, alteraciones de la zona de convergencia intertropical y eventos severos extremos, helada, granizo, tormentas, sequías, excesos de humedad, periodos con temperaturas extremas. Y eso tiene entonces una salida en el sector agrícola, en el pecuario y en otros sectores como forestal, de la pesca, en fin, ya específicos de cada país o de cada comunidad. Pero esto también se debe implementar para la agricultura de tipo comercial. O sea que el esquema anterior realmente es un esquema más de tipo para pequeños productores y para comunidades.
Pero igual, este tipo de sistemas debe tener la flexibilidad también para que se pueda aplicar a los productores comerciales, o sea, a las empresas agropecuarias, exportadoras de diferentes productos, a los gremios mismos de la producción, y fundamentalmente la diferencia sería acá, porque la ruta tecnológica seguiría siendo la misma, pero ya los responsables y la forma de enfocar el trabajo sería un poco distinto, porque aquí seguimos hablando igual de los pronósticos regionales, de idear centros internacionales, pero ya cuando se pasa a la parte local, aquí ya se involucran, son técnicos de gremios involucrados, o sea que el gremio de arroceros, el gremio de caficultores, el gremio de soya, porque estamos mirando ya otra perspectiva, y ellos también deben empoderarse del tema, o sea, también tienen que conocer y tienen que realmente ellos comprar todo el sistema para poderlo aplicar después realmente ya en sus diferentes gremios. Las herramientas agroclimáticas para convertir lo climatológico en agroclimático ahora es entre agroclimatólogos y técnicos de los gremios. O sea que ya aquí es participativo, pero directamente con los gremios y con los agricultores, digamos, de gran escala. Viene la parte de definición de medidas de adaptación entre especialistas externos, que igual siempre sigue siendo muy importante la ayuda de los centros de investigación nacionales que hay, ya apoyando el tema de los técnicos de los gremios, y aquí aparecen los agricultores líderes, grandes, pero que también tienen que igual llevar la metodología o ayudar a llevar la metodología a otro tipo también de grandes agricultores. En el caso de Colombia se ve en maíz, en algodón, que en la costa hay grandes productores de 1000, 2000 hectáreas que tienen gran también liderazgo sobre la comunidad y que se tienen que involucrar para que ayuden también a que el resto de grandes productores entiendan el tema, se hablen entre ellos su lenguaje también propio y pueda haber ese tipo de aceptación. La difusión y aplicación de medidas entre extensionistas, aquí ya entra otro tipo de enfoque, aquí ya entran extensionistas, asistentes técnicos y empresas y agricultores, para hacer un monitoreo posterior entre agroclimatólogos y los gremios directamente. Y el resto ya es una ruta similar. Pero indudablemente que esta reflexión la hemos hecho en el seno de ICLISA, de la Red Nuestra de Cambio Climático y Seguridad Alimentaria, que hay que reconocer y todo el tiempo estar pensando de manera simultánea y darle la importancia específica tanto al pequeño productor de seguridad alimentaria como al gran productor también, que tiene unos fines productivos, comerciales también, que para un país son importantes. El módulo 1, pronóstico climático regional, en mesoscala. En el caso de Colombia está el IDEAM, o sea, CENAMI, INAMI, en nuestros países hermanos, y los centros meteorológicos internacionales. O sea que de aquí provendría el gran pronóstico en mesoescala para la región en la cual vamos a trabajar, o la región donde están insertadas las comunidades que nos interesan. Y el IDEAM está haciendo ese tipo de predicciones de corto, mediano y largo plazo a través de modelos estadísticos y modelos dinámicos. O sea que hay una lista de modelos que utiliza el IDEAM, que son muy similares entre los diferentes países, y asimismo los centros internacionales como el CPC de Estados Unidos, el IRI, el CIFEM, ya también Rodri nos contaba, tienen también sus enfoques y sus modelos para hacer ya esa referenciación ya mucho más cercana de la actividad a nivel regional. Igualmente el IDEAM, a través de sus páginas web, de sus boletines, de su presencia, está utilizando modelos ya específicos como el WRF, que en el caso de Colombia ha mejorado mucho la predicción, para hacer ya un acercamiento para Colombia, para Bogotá, para el Caribe, es decir, ya incluso a nivel de regiones que nos interesa, o sea, más que una visión Colombia, nos interesa ya una visión que regionalmente corresponda a una realidad ya mucho más fina, pero hay ya una serie de herramientas que utilizar. Aquí es donde uno empieza a soñar y a imaginarse y a pensar en el pequeño productor y en las comunidades que ya tienen sus bioindicadores. O sea, una cosa realmente son ellos, que es algo muy importante, la historia colectiva de ellos a través de siglos, digamos, de esos indicadores locales, pero ahora hay toda una serie de herramientas que nos ayudan muchísimo, por ejemplo, los satélites, estos tipos de modelos que permiten realmente ya darnos un acercamiento en tiempo real, de acuerdo con una serie de circunstancias físicas reales de los océanos, de la atmósfera cercana al suelo, de las nuevas condiciones. O sea que ahí empieza uno a ver que los dos tienen mucho sentido, o sea que tanto el saber local como el saber también actual, los dos tienen que complementarse de una manera muy apropiada. La siguiente, por favor.
La conversión del pronóstico climático local, la conversión a pronóstico climático local, nosotros creemos que posiblemente aquí está una de las grandes dificultades de este tipo de sistemas, en ya llevar la escala a lo local. Y aquí parte de la reflexión que nos hemos hecho es que quizás sería más conveniente, más que reducir la escala, es ampliar la escala, porque tenemos datos y aquí entra la información. Tenemos información climática histórica, ya de las regiones que nos interesan. Y ya sabemos en qué años históricamente han ocurrido eventos, por ejemplo, niño, niña, neutro, o sea, no sin niño o niña. Por consiguiente, podemos reconstruir cuál ha sido la lluvia, la temperatura que ha ocurrido históricamente en el pasado cuando ha habido eventos niño, eventos niña, ya localmente. O sea, como ya, por consiguiente, aquí hablamos de un upscaling y no downscaling, ¿cierto? O sea, realmente cómo llevamos la información que está directamente histórica de la comunidad, del sitio, cómo la podemos llevar a la zona, ¿no? O sea, cómo podemos converger la información local de 40 o 50 años, incluyendo información de eventos niño y niña, y cómo podemos ya llevarla a una cuenca, o cómo podemos llevarla ya a una comunidad. O sea, que estamos tratando ese tipo ahora de perspectivas, y es lo que más estamos aplicando hasta ahora, realmente más bien una especie de upscaling, que parte de las características del clima cuando han habido eventos, sobre todo interanuales. Y aquí ya viene por parte de los meteorólogos un trabajo de largo plazo, ya dependiendo de la escala que vamos a hablar ya temporal, unas conversiones de largo plazo, de plazo mediano, de corto plazo. Y aquí viene ya la comunión con los conocedores locales, con bioindicadores, señales de la naturaleza y conocimiento ancestral. De modo que finalmente podamos unir esto y hacer ya el bloque indicado. La siguiente. En el caso de otra de las herramientas que hay para esto, pues hay una serie, por ejemplo, imágenes para corto plazo. La siguiente. Hay también ya modelos de los eventos ENOS que también se utilizan para hacer proyecciones del comportamiento de los índices oceánicos niño hacia el futuro y que se pueden aplicar también o asociar con los indicadores de lluvia y clima de cada zona. La siguiente. Y aquí entra realmente la parte de la comunidad. En el piloto que estamos haciendo aquí en el Cauca, en esta región, ya los colegas, que Liliana ha estado también muy activa ahí, ya los colegas han hecho una gestión con algunas comunidades identificando ya sus propios indicadores. Por ejemplo, señas. Cuando bajan las golondrinas en manada es porque lloverá o viene el invierno. Aquí invierno es lluvia, aquí es una época de lluvias. En época de verano anuncia lluvias pronto, significado cultural. Tiempo en que se presenta en época de verano, o sea, aquí en época de no lluvia. Utilidad de la seña, vigencia, prepararse para sembrar. Lugar donde se presenta, parte baja de la cuenca. De la cuenca del río Piedras, aquí cerca acompañamos. Se conserva la señal, la mayoría la usa. O sea, es un indicador robusto que la mayoría de actores lo utilizan. ¿Se ha perdido? No. O sea, se mantiene la señal y se mantiene el conocimiento. Entonces, aquí ya hay una labor que ha permitido hacer a través de talleres y jornadas con ellos directamente, ya una reconstrucción de una serie de indicadores, relámpagos al occidente en dirección al Parque Nacional Natural Munchique, tiembla la tierra, cambiará el tiempo. Eso también se usa mucho en Guatemala. Yo me acuerdo que estuve trabajando un tiempo en Guatemala y cuando empieza a temblar, los indígenas decían, va a empezar la época de lluvias. Aquí también, en las comunidades del Cauca, lo mismo, tiembla la tierra, cambiará el tiempo. Cuando las nubes se encapotan, cae granizo, en fin, ya hay otra serie de elementos que hemos venido recogiendo para poder sistematizarlas y para poder luego asociarlas con el otro tipo de enfoques. El siguiente, por favor. Ahora, el ensamble entre predicciones externas y locales. Entonces, como hemos dicho, las predicciones locales se hacen a partir de indicadores biológicos y físicos y se hace a cargo de especialistas del seno de las comunidades. Y las externas, a partir de herramientas como modelos, imágenes de satélite ajustados localmente, a cargo de meteorólogos. ¿Cómo se ensambla esto? Que es uno de los desafíos. Hay que integrar los productos anteriores con ayuda de herramientas de modelación que consideren variables o indicadores no cuantitativos. Porque por una parte tenemos un enfoque de tipo cuantitativo, pero por otra hay otros indicadores que son cualitativos. Por consiguiente, lo que hemos discutido es que hay una herramienta como la lógica difusa que nos puede servir. O sea, que la lógica difusa permite hacer ese tipo de parametrizaciones
y permite hacer un acercamiento en la primera instancia hacia lo que queremos. O sea, la lógica difusa lo que recoge son conocimientos locales, de expertos locales, y la va cualificando, ¿sí? En medio, en alto, muy alto, medio, bajo, en fin. Y luego eso se parametriza ya en números y permite hacer algún tipo de modelamiento, incluso en meteorología se usa ese tipo de modelamiento con buenos resultados, pero me parece que podría ser una herramienta para hacer ya ese tipo de fusiones. Y esa herramienta, a su vez, se alimenta de algunas variables cualitativas, pero en salida debe permitir hacer estimaciones numéricas de precipitación, temperatura y evapotranspiración para semanas y meses siguientes que alimenten las herramientas agroclimáticas utilizadas en tal escenario. Porque finalmente la idea es llegar a algunas proyecciones numéricas de lluvia y, por ejemplo, balances de agua para cultivos en los siguientes meses. Por consiguiente, hay que salir con datos numéricos, ¿cierto?, para poder alimentar las herramientas agroclimáticas. La siguiente, por favor. Aquí viene ya entonces lo que sería el pronóstico agroclimático local entre agroclimatólogos y conocedores locales. El conocedor local sabe cómo se maneja el recurso hídrico en su región, cómo se ha venido haciendo el manejo de plagas y enfermedades culturalmente, y cómo se hace el manejo agrícola y ganadero en variabilidad climática. Una cosa también que hemos hablado mucho en diferentes reuniones es que la memoria cultural de las comunidades, sobre todo indígenas, tiene miles de años, por consiguiente ha pasado a través de muchos niños y niñas. O sea que ya eso ha quedado de alguna manera grabado, y en las semillas nativas mucho más. O sea, las semillas nativas de papa, de maíz, de frijol, han pasado por incontables eventos niños y niñas, y ya han reaccionado y han sobrevivido. Por consiguiente, pues es muy posible que sigan sobreviviendo. O sea que aquí miramos ese recurso como algo muy importante que hay que mantener. Y con los agroclimatólogos, entonces hay que definir, usando, por ejemplo, balances hídricos, técnicas de grado día, sumas térmicas, analizar deficiencias o excesos de agua para cultivos y pasturas, comportamiento de grados día o grados térmicos acumulados en periodos siguientes, para que finalmente todo esto llegue a una aplicación en planeación del manejo del agua, del suelo y cultivos y ganados, y la aplicación en el manejo integrado de plagas y enfermedades, pero uniendo las dos perspectivas, de modo que nos lleve justamente a eso que queremos ver, que es la aplicación ya para aspectos concretos en las comunidades. O sea, cómo manejamos el agua en los siguientes meses, cómo manejamos el suelo, ¿cierto? Hacemos la misma preparación de tierras o cambiamos la parte de uso de nutrientes, qué tipo de cambio habría que introducir, y qué mejor que también el apoyo local, que son los que conocen realmente, y por ejemplo el tipo de especies de cultivos o vegetales, conocen muy bien. En varios países tenemos guardianes de semillas, ¿cierto?, o custodios de semillas, que saben muy bien realmente qué tipo de semillas son las que se adaptan realmente ya para cada circunstancia. Por consiguiente, unimos lo uno con lo otro. Les damos a ellos información sobre las perspectivas hacia adelante y ellos nos dan la semilla que habría que sembrar. Y nos ayudan también a identificar cómo hacer esa siembra y ese manejo. Por consiguiente, hay herramientas que se utilizarían. Aquí estamos pensando en herramientas de FAO, CropWatt, AquaCrop, Grado Día, una serie de herramientas que hay, por ejemplo, para citófora en papa, que ya hemos aquí aplicado en varios proyectos, otros modelos de clima, plagas y enfermedades, y otros modelos que se adapten y calibren en condiciones locales. O sea que estos son algunas de las herramientas agroclimáticas que estamos aquí manejando. Finalmente, el módulo de cómo se determina de modo participativo las medidas de adaptación en comunidades directamente, está entonces las deficiencias o excesos de lluvia o humedad, a qué puede conducir a recomendaciones para el manejo de suelos, para el manejo de prácticas culturales, para el manejo de cultivos de ciclo corto, largo y para pasturas, para ganadería, cómo manejar las heladas, por ejemplo, ¿cierto?, cómo manejar realmente los vientos fuertes. O sea que esto conduce ya a unos paquetes de medidas que habría que también deducir o directamente construir con las comunidades, con los colegas de las diferentes comunidades. La siguiente, por favor. Aquí en el Cauca hay ya unas experiencias en un sistema de alertas tempranas agroclimáticas, fase 1, cuenca alta del río Cauca, macizo colombiano, en el cual hay participación de diferentes actores. La siguiente, por favor. Y ellos mismos, directamente con la comunidad, una serie de técnicos locales, con la comunidad han construido un esquema que es muy similar al que acabo de mencionar. O sea, ya ellos han apropiado del esquema, lo han entendido y esto lo han construido directamente con ellos. Y si uno mira, es muy similar.
Hay una herramienta técnica, un recurso técnico ideado en Unicauca, Fundación Procuenca, Río de las Piedras, hay pronóstico del clima, hay que pasar eso a predicciones locales de unos 6 meses y usar herramientas como CROWAT y SWAT, que es otra herramienta hidrológica que aquí he venido aplicando, y hay unos recursos locales de las comunidades indígenas y campesinas, respuesta propia a los cambios del clima, uso de semillas resistentes, señas para predecir el clima, fases de la luna, que aquí es muy importante cómo manejan esta fase para siembras y actividades culturales y manejo de plagas y enfermedades, lo cual debe llevar a una identificación de alertas, probar y validar medidas de adaptación y crear un sistema de alertas y medidas adaptativas. Esto ha sido construido directamente aquí en el Cauca por las comunidades aquí actuantes. Igualmente Corpoica, que es nuestro principal centro nacional de investigación agropecuario, ya también está adaptando en sus programas agropecuarios del país los sistemas de alertas tempranas. O sea que hemos logrado ya penetrar también estos centros de investigación y esto es un ejemplo de sistema piloto de alertas agroclimáticas tempranas, en fin, ya para diferentes tipos de proyectos. Y también tiene su esquema Corpoica, y si uno mira también es muy similar al que hemos estado discutiendo en talleres aquí en Colombia en diferentes partes. O sea, globales generales, se estima el clima localmente, se usan herramientas agroclimáticas, aquí hay otras herramientas, se hacen alertas tempranas y finalmente un sistema experto que han desarrollado permite manejar la parte agropecuaria, pero basado en las alertas agroclimáticas. O sea que también es un ejemplo de cómo los centros de investigación normales, convencionales, también ya están ingresando en el concepto y lo están ya aplicando en esta actividad. La siguiente. Igualmente, la corporación PBA es una corporación muy importante, están aplicando las técnicas agroclimáticas directamente en la cuenca, de modo que entonces permite ya anticipar típicamente cuando hay este tipo de eventos de variabilidad climática interanual, cuáles serían, por ejemplo, las demandas de riego, o sea, cuánto riego habría que disponer para poder manejar ya en cada sector ya este tipo de elementos. La siguiente, por favor. Y para terminar, invito a Liliana para que, por favor, en unos 3 minutos nos hable de su visión desde la comunidad. Ella ha sido un actor muy importante en todo esto, realmente como coordinadora ambiental. Adelante, Liliana. Gracias por la oportunidad que me dan para explicarles esta experiencia. Nosotros la hemos desarrollado en la cuenca alta del río Cauca y especialmente como zona piloto la cuenca del río Piedras, que es nuestra principal cuenca de abastecimiento de la ciudad. Es por esto que la empresa Producto Alcantarillado Popayán está involucrada durante este proceso. La Fundación Río Piedras, hemos tenido una experiencia de 20 años en este territorio que nos ha permitido avanzar hacia sistemas de planificación, vinculando de forma participativa a las comunidades. También con unos antecedentes muy interesantes de la participación del Programa Conjunto de Naciones Unidas para definir la vulnerabilidad en estos territorios e identificación de medidas de adaptación, y ahora en el desarrollo de un convenio con el IDEAN, con la alianza de las instituciones locales y de las comunidades campesinas e indígenas para seguir trabajando en esta aproximación del sistema de alertas tempranas agroclimáticas. Este esquema metodológico tiene una gran importancia. Quiero resaltar que para poder llegar a la implementación de estos sistemas de alertas es fundamental vincular siempre a las comunidades. Si bien lo tecnológico es fundamental, se puede quedar a nivel de una escala de conocimiento, pero el trabajar de abajo hacia arriba nos permite ese mayor acercamiento. Es por eso que la planificación con enfoques de adaptación, que es nuestro propósito, para poder llegar a definir ese sistema, entonces parte del trabajo con las alianzas de familias de custodios de semillas, campesinas e indígenas, familias que por tradiciones han conservado semillas y bajo su propia investigación saben cuáles se adaptan mejor a los diferentes eventos, y a la vez hacen réplicas y son multiplicadores de su conocimiento ancestral con las comunidades y con las instituciones educativas. Este conocimiento y estas organizaciones han entrado en un proceso de fortalecimiento para que cada vez un custodio tenga un mayor territorio para hacer la multiplicación de sus conocimientos y pueda adoptar nuevos custodios y continuar este proceso. Esto forma parte de las organizaciones campesinas e indígenas, los cuales parte de su información
y en el momento en que se presentan estos fenómenos, esta comunicación llega a los comités locales para la prevención y atención de desastres, articulado a toda la interinstitucionalidad local. En este caso estamos hablando de la alcaldía municipal, la empresa de acueducto y por lo tanto toda una relación a nivel nacional, en este caso con el IDEAN, y algo fundamental que tenemos que destacar es toda la plataforma tecnológica que la Universidad del Cauca también tiene en este momento unida a la red Reclisa, que entonces permite una mejor articulación. Este trabajo de planificación de enfoque de adaptación, que ya hemos tenido un avance importante, también va muy unido a los planes de desarrollo municipal. Actualmente, nuestro plan de desarrollo municipal tiene en sus programas todo el tema de variabilidad climática y todo el enfoque de medidas de adaptación. Me llamó mucho la atención en la anterior exposición que se mencionaba eso, donde no hay vinculación del Estado con las comunidades, difícilmente puede haber sostenibilidad. Por eso esta primera iniciativa, esta fase desarrollada en este proyecto, está buscando todas estas alianzas para lograr sostenibilidad. Toda la planificación de enfoque de adaptación tiene una fuerte relación con las acciones de adaptación, que en este momento han sido el fortalecimiento organizativo de estos grupos, especialmente los custodios de semillas, trabajando en el rescate de ellas, la planificación de esos predios, pero unidos a los agroecosistemas, no solamente con la visión del cultivo, que ha sido papa, maíz y frijol, sino con toda la asociación de su actividad ganadera, de su parte de conservación, del manejo de aguas, el trueque, que es algo muy propio de las comunidades indígenas, con intercambio de productos, que manejan zonas de la parte frías a las partes más cálidas y pueden tener un intercambio de productos que les permite tener manejo de sus semillas propias y de su seguridad alimentaria, la instrumentación climática, los fondos rotatorios para la sostenibilidad de los custodios. En eso es un trabajo muy interesante porque a través de eso se quiere fortalecer los fondos de semillas, los fondos de abono y algo que hemos denominado los fondos de conocimiento. Así como es un banco en el que todo circula con esos asociados, también el conocimiento. Esta relación de acciones de adaptación con el monitoreo del clima, como ya lo ha mencionado Francisco, teniendo en cuenta el monitoreo del clima nacional, para eso el IDEAN nos dio los escenarios que se estaban manejando en los diferentes periodos, teniendo en cuenta también los fenómenos de niño-niña y los periodos neutros, el monitoreo del clima regional y el monitoreo del clima local, unido a los sabedores locales, a las señas de la naturaleza y también a los indicadores. Es importante resaltar en esto que esto es particular para esta región. Los indicadores y las señas de la naturaleza, por supuesto, van a cambiar en cada zona, pero ahora estamos muy interesados en validar realmente esas señas y esa relación con el monitoreo del clima local y toda esa información técnica que permite tomar mejores decisiones frente al sistema de alertas centrales agroclimáticas. Finalmente, esto se traduce en la reducción de los riesgos agroclimáticos, en el manejo adaptativo del territorio, que es sobre un trabajo de investigación que a nivel de la Universidad del Cauca, a nivel del doctorado, queremos enfatizar mucho, porque esto permitirá validar esas medidas y hacer réplica de ellas para una mejor utilización por parte de las comunidades. Tenemos un análisis de vulnerabilidad siempre presente, el cual nos mostrará bajo unos indicadores si hemos reducido esa vulnerabilidad o por el contrario la estamos aumentando. Muchísimas gracias.